Quería hacer una actualización del video que hice a poco tiempo y que si no lo has visto, pues te invito a que lo hagas y te lo dejo aquí arriba a tu derecha. Tal como viste en el título del video, ya tengo una respuesta de DJI referente a este tema, aunque no son directos como lo fueron en este video que te dejo aquí arriba sobre la descontinuación del Mavic Air 2. Se hicieron entender y claro, se está desarrollando la descontinuación del Mini 2 y del Mavic Air 2. Es evidente que DJI quiere sacar totalmente de sus planes estos dos drones que hoy en día siguen entregando mucho para quien los tiene. Después del intro te explico brevemente. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Estos videos que hago para ti, y si no estás suscrito, porque según mis estadísticas del canal hay muchos así, dependerá de tu apoyo en suscribirse para seguir creciendo para ti. Tu valioso like, porque esto que hice para ti, a darle like, YouTube sabrá que te gustó y me ayudará a impulsar a más personas como tú. Activar la campanita al lado de suscrito para que estés notificado de mis próximos trabajos. Y claro, el compartir este video o cualquiera de mi canal me ayudará hasta el infinito y más allá. No sé si sabes, pero soy una persona que no me gusta quedarme así con las manos cruzadas cuando tengo dudas al respecto de cosas que involucran y situaciones que nos impactan con esto de los drones de consumo como pilotos recreativos que somos. Y una de esas cosas es este tema del nuevo control remoto, el DJI RC, que a pesar de aceptar OcuSync 2.0 con el nuevo dron DJI Mini 3 a secas, no quiere o no les interesa incluir el Mini 2 y el Mavic Air 2, y que somos muchos, pero muchos que tenemos estos drones. Quería tener una respuesta concreta y válida y hasta con pormenores del motivo por el cual este gran control remoto que entrega un performance de vuelo y con un precio aceptable para volar drones de DJI no son incluidos estos dos drones, que bien sabemos que DJI los está descontinuando, sacándolo de venta en sus tiendas oficialmente, pero son muchos usuarios y dueños del Mini 2 y el Mavic Air 2, como dije anteriormente, pues deberían incluirlo, y quedó demostrado que lo pueden hacer, quedando por demostrado que usa el OcuSync 2.0 del nuevo DJI Mini 3 a secas. Yo considero, y no sé qué piensas, pero puedes dejar tus comentarios abajo, que deberían incluirlos, por lo menos por consideración y lealtad para quien tenga estos drones de DJI con apenas un poco más de 2 años aproximadamente desde su lanzamiento. Como te dije anteriormente, tienen aún mucho que entregar estos dos drones. Tener estos drones incluidos en el soporte de DJI RC con seguridad, muchos como yo comprarían este control remoto. Al punto que quiero llegar, después de algunos intercambios de emails y mostrando mi postura ante DJI como un cliente insatisfecho y que quiere tener respuestas concretas, si no me importara sus productos y que no admirara a DJI en cuanto a calidad de servicio de sus mismos productos, con seguridad total no estuviera pidiendo explicación del por qué están haciendo esta exclusión de sus propios productos en sus nuevos periféricos. Evidentemente no estaría tomándome la molestia de intercambiar emails si no me interesara nada de DJI. Eso fue mi postura ante DJI, para que no fuera una simple consulta para una respuesta vaga que con seguridad iría a recibir, que de hecho fue así al inicio, pero al final tomaron otra visión y enfoque para mí en lo particular. DJI, de una manera más sutil y diferente, que aunque sin pormenores del por qué lo hicieron, explicaron lo siguiente, y lo voy a citar textualmente, claro, traducido al español. Le agradecemos mucho por mostrar su interés en relación con su consulta. Lamentamos mucho las molestias que le haya causado este problema. Aunque nuestra empresa se esfuerza por lograr la satisfacción del cliente al 100%, está claro que nos hemos quedado
cortos en este caso, y la frustración de su parte es justificable. Como le informamos anteriormente, hay muchos factores que debe tenerse en cuenta para que un determinado producto sea compatible con un controlador. Estamos tomando este incidente con seriedad y estamos trabajando en grandes mejoras que serán útiles para la mayoría de nuestros clientes y las verás implementadas pronto. Estén atentos a cualquier anuncio en nuestro sitio web oficial. Tenga en cuenta que DJI está trabajando arduamente para mejorar los bienes y servicios que ofrecemos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Definitivamente queremos crear y mantener una buena relación con el cliente. Esperamos su amable comprensión y paciencia con este problema. Tal como viste, están trabajando para grandes mejoras que serán útiles para la mayoría de los clientes y que pronto serán implementados. Y por lo que puedo entender, lo consideran un problema para sus clientes el hecho de no incluir alguno de sus productos, en este caso son el Mini 2 y el Air 2, para la compatibilidad en el DJI RC. Atención con esto que acabo de decir. ¿Será que estoy equivocado? Y si van a incluir estos dos drones, el Mini 2 y el Mavic Air 2, por ejemplo, al DJI RC. Habrá otro control remoto parecido al DJI RC, pero más inclinado a drones exclusivamente como Cusin 2.0 y más barato. ¿Será que esto de la gran mayoría de los clientes se refiere de aquellos que tienen el Mini 2 y el Mavic Air 2? ¿Será que confiaremos en DJI? ¿Qué piensas sobre esta respuesta de DJI con este tema un poco confuso? Me gustaría mucho que escribieras en comentarios abajo y compartamos en la comunidad nuestras opiniones. No hay que negar de todo esto que DJI en lo que se refiere a servicio al cliente son insuperables, y la atención tan particular que hacen con sus diferentes clientes, tomando una postura muy personalizada dependiendo de cada caso. Esto hace que empresas como DJI sean líderes en el mercado a pesar de que son más caros sus productos, pero es justificable en parte. Yo considero que hay muchas cosas importantes que tomar en cuenta, más que un producto de buena calidad como lo ofrece DJI. También el servicio de atención al cliente o postventa y servicio técnico que, respaldando un producto como un dron de consumo de buena calidad, fortalece mucho más la imagen de la marca ante un mercado competitivo como es este. Que al fin y al cabo nosotros salimos como consumidores beneficiados en esto del mercado competitivo. Pero aquí estamos claros que ni Hubsan, ni Fimi y hasta la misma Autel no llegan a este nivel de DJI, por lo menos hasta los momentos. Resalto, un video meramente de opinión muy personal basado en mi experiencia y que podrá ser diferente a la tuya. Y si compartes lo mismo que yo, entenderás a lo que me refiero. Y si no entendiste, que lo dudo porque fui claro, coméntame abajo en comentarios lo que no entendiste y qué otros puntos tú consideras sobre esto. Atentos que brevemente vengo con más. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Buenos vuelos.